Damos inicio al taller número 3 del programa de políticas públicas sociales. Titulamos este taller como sobre el estudio de las políticas estatales. La idea es hacer una aproximación conceptual, más teórica, diría, al conjunto de problemas que tenemos que abordar en el marco de eh, el, el, la incorporación de los problemas vinculados con el estudio de las políticas sociales y también asociados a lo que se supone que vamos a encontrar cuando efectivamente nos pongamos a hacer investigaciones, estudios y demás. En ese contexto, no es la pretensión de esta presentación hacer una discusión sobre el gran problema de qué es o cómo se define el Estado, eh, que tiene una larguísima tradición en la investigación de las ciencias sociales, tanto desde el punto de vista de las diferentes disciplinas, como de las diversas corrientes y enfoques teóricos. Uno no puede dejar de pensar que un texto como el Leviatán de Thomas Hobbes tiene ya unos cuantos siglos. Estamos hablando de un texto que está datado en 1659, si no recuerdo mal, 1651, perdón. Y de allí para acá, tanto el contractualismo, el pensamiento de Hegel, el marxismo, los textos de Weber, en fin, hay una amplia colección de trabajos que han abordado la definición del Estado, y en todo caso hay muchas de ellas que han imaginado un Estado y otras que han, en todo caso, investigado y dado forma de un concepto con una realidad mucho más empírica a la que buena parte de la filosofía política se ha referido. Entonces no es el propósito hacer una presentación como si fuera un curso de sociología política o de filosofía social, sino en todo caso tratar de abordar algunos elementos que vale la pena no dejar de mencionar en el campo de lo que se supone que va a ser un programa de investigación en políticas sociales vinculados con fundamentalmente el Estado provincial, ¿no? Entonces, una primera cuestión que podemos abordar es lo que podríamos encontrar como una definición operativa del Estado, una definición que está asociada sobre todo al pensamiento weberiano, que vamos a encontrar en un texto, eh, tal vez uno de los últimos trabajos que escribió Guillermo O'Donnell. Ustedes saben, un investigador argentino muy conocido en el campo de los estudios políticos. Eh, y él plantea una definición del Estado definida como el conjunto de instituciones y de relaciones sociales, la mayor parte de estas sancionadas y respaldadas por el sistema legal de ese Estado, que normalmente penetra y controla el territorio y los habitantes que ese conjunto pretende delimitar geográficamente. Es decir, hay una definición donde el concepto de territorio es definitorio. Ese concepto de territorio es un concepto que está muy presente en la reflexión weberiana. Hace referencia no solamente a las instituciones, sino a las relaciones sociales que se vinculan con ese dominio estatal. Y la segunda parte de la definición dice: esas instituciones tienen como último recurso para efectivizar las decisiones que toman la supremacía en el control de medios de coerción física que algunas agencias especializadas del mismo territorio normalmente ejercen sobre aquel territorio. Es decir, plantea también el eje weberiano de reflexión sobre lo que se va a denominar el monopolio del uso de la violencia física. Y vale la pena notar que la idea de la violencia física de carácter legítimo es, según dice el autor en este texto, una variable histórica. Así que no siempre el Estado ha tenido legitimidad para el uso de la violencia, dando lugar en todo caso a todos los procesos de uso de la violencia que no fueron legitimados, por ejemplo, por procesos electorales, ¿no? Continuando con la idea de O'Donnell, él dice que el Estado uno puede entender a través de 4 dimensiones. En primer lugar, un conjunto de burocracias, es decir, aquellos elementos que objetivan en un cuadro administrativo
de dominación, básicamente conjunto de organizaciones complejas que tienen jerarquías pautadas, que tienen asignaciones y responsabilidades legalmente constituidas y que orientan su accionar, al menos eso enuncian, a proteger algún aspecto del bien o del interés público general. Entonces, una primera dimensión de lo que es el Estado es básicamente lo que conocemos como la burocracia. Una segunda esfera constitutiva del Estado es lo que él denomina un sistema legal. Es decir, el Estado es un entramado de reglas, que penetran y codeterminan un conjunto numeroso de relaciones sociales. Y uno podría decir que contemporáneamente la expansión del sistema legal ha invadido esferas sociales en forma creciente. Pensemos solamente en algunas discusiones que han tenido en los talleres previos. Algunos de las convenciones internacionales de derecho, por ejemplo, penetran de manera muy decisiva en las relaciones entre, por ejemplo, adultos y menores de edad, o entre los géneros. Entonces, digamos, lo que se supone que eran en principio relaciones sociales establecidas bajo otros parámetros, crecientemente se constituyen en esferas reguladas y reglamentadas por la condición de los derechos. Y esto supone en todo caso la expansión de una de las esferas o de una de las dimensiones típicas del Estado moderno. De allí que O'Donnell diga que el Estado se expresa en la gramática del derecho. Dos elementos más que completan estas cuatro ideas centrales sobre el Estado. La idea de que el Estado es un foco de identidad colectiva. El Estado es un Estado para la nación, un Estado para el pueblo, lo cual constituye en principio una esfera propia que llamamos un nosotros. Un nosotros que generalmente se ha establecido históricamente y no siempre de manera amable, es decir, muchas veces aplastando y socavando otros nosotros alternativos, y por lo tanto es una figura que ha creado una identidad colectiva. Y esa identidad colectiva se expresa por encima de lo que pueden ser concebidos conflictos y clivajes sociales, o de carácter étnico, o de carácter religioso. Y en todo caso, ese nosotros, esa identidad colectiva, prevalece sobre las otras formas de constitución de otro tipo de condiciones identitarias. Pensemos rápidamente en situaciones muy contemporáneas como lo que ha pasado en Cataluña el año pasado, los procesos de secesión que uno puede ver en distintos lugares, por ejemplo de Europa, o inclusive los desarrollos de esferas plurinacionales en algunas constituciones, como es el caso, por ejemplo, de Bolivia o de Ecuador. Es decir, la idea de que el Estado es una identidad colectiva es también un foco de conflictos crecientes en distintos lugares y en distintas naciones. Y por último, asociado con la cuestión muy también presente y contemporánea de la globalización, el problema de un filtro para tratar de regular cuán abiertos o cerrados son los espacios y las fronteras que median entre el adentro y el afuera. Es decir, cuánto está bajo control y bajo regulación estatal de carácter nacional y cuánto queda pendiente o abierto a lo que pueden ser los flujos que podemos identificar como parte de ese proceso de globalización. Entonces, digamos, estas cuatro dimensiones, es decir, la idea de un conjunto de burocracias, la idea de un sistema legal, la idea de un foco de identidad que da lugar a la noción de ciudadanía, que no vamos a discutir en esta presentación, y la noción de un filtro que regula el adentro y el afuera, serían los cuatro aspectos constitutivos que nos permitirían avanzar un poco más en ese contorno de lo que definimos como un Estado. Como pueden ver, estamos en un nivel también de mucha generalidad, tratando de aproximarnos a lo que podríamos entender en todo caso como algunos conceptos que nos ayudarían a pensar en todo caso algunos focos de interés para la discusión sobre lo que nos interesa realmente, que es la construcción de un conjunto de problemas estatales, un conjunto de problemas que podamos abordar desde el punto de vista, de la investigación en el campo de las políticas estatales. Y digo políticas estatales porque en definitiva cuando hablamos del Estado
y pensamos en lo que el Estado hace, o una de las cosas que el Estado hace, es básicamente desarrollar acciones, actividades, algunos le llaman productos, de lo que en un texto ya bastante viejo, pero muy relevante y central, eh, Oscar Oslak y Guillermo Donel llamaron el Estado en movimiento. Es decir, la idea de que cuando uno trata de analizar la política estatal, lo que está viendo es cómo el Estado se pone en marcha para enfrentar, para dar respuesta, para expresar alguna forma de gestión de lo que podemos llamar las cuestiones. Las cuestiones son asuntos, demandas, necesidades que están socialmente problematizados y que de alguna manera se incorporan a la agenda pública, que forman parte de la discusión pública y por algún mecanismo que hay que identificar ingresan a lo que podemos llamar la agenda del gobierno. Entonces, muchos dicen, bueno, no existen los problemas como tales, lo que existen son problemas socialmente problematizados. Lo que antes no lo era, hoy comienza a serlo, lo que antes lo era, hoy deja de serlo. Pensemos en las cuestiones que se han estado discutiendo últimamente sobre temas de, bueno, la cuestión de género que está muy presente, el debate que se está dando en las próximas semanas en el Congreso sobre el aborto, es decir, cómo temas que estaban dando vueltas por distintas razones que hay que establecer, comienzan rápidamente a plantearse como elementos de la agenda pública, como cuestiones socialmente problematizadas. Entonces, esas cuestiones tienen un ciclo donde pueden ser resueltas o dejadas de lado, y básicamente dejarla de lado es una manera también en la cual el Estado toma posición, es decir, el Estado, ya sea por omisión o por acción, se ocupa de lo que se supone que son esos temas, esas cuestiones que son puestas en el seno de la discusión y por lo tanto que concitan la atención de alguna esfera, de alguna agencia, de algún área de la actividad estatal. Y entonces esas mismas cuestiones son problematizadas por distintos agentes con distintos puntos de vista, movilizando distintas estrategias y solicitando distintos tipos de recursos para resolverlas. Entonces, básicamente cuando miramos o analizamos políticas estatales, estamos mirando también por detrás cuáles son las demandas, las cuestiones que en algún punto le han dado origen. Y cómo también hemos planteado en algunos trabajos nuestros, cómo esas cuestiones a veces quedan muy lejos en el tiempo y sin embargo las políticas siguen desarrollando, siguen haciendo lo que venían haciendo de la misma manera porque han sido inscriptas en una cierta dinámica que hace que las instituciones funcionen de cierto modo. Políticas públicas o políticas estatales. Es una pregunta, digamos, en términos de suponer si lo estatal o lo público es intercambiable, forma parte de lo mismo, si son sinónimos que pueden usarse con la misma lógica. En general, muchos textos prefieren hablar de políticas estatales y reservar las políticas públicas como una manera de identificar si efectivamente la acción estatal se orienta a resolver fines públicos. Muchas políticas estatales que podemos estudiar son básicamente el resultado de acciones, por ejemplo, corporativas o particularistas, que en realidad están bastante lejos de poder ser calificadas como públicas. Y sin embargo, digamos, por la propia definición que forman parte de la actividad de la esfera estatal, que es la depositaria de lo público, de lo colectivo, tienden a intercambiarse los términos, pero uno podría legítimamente hacerse algunas preguntas sobre esto. Entonces la política estatal, como decíamos, es una toma de posición que intenta de alguna manera una forma de resolución. Es decir, incluye decisiones, incluye el concurso de alguna o de algunas o de un conjunto de agencias estatales, implica acciones, implica también omisiones, implica redefiniciones de la cuestión, es decir, cómo en todo caso los distintos momentos a través de los cuales el Estado va dando respuesta en forma directa desde la plena resolución, por decirlo de alguna manera, o inclusive por la absoluta represión, podemos encontrar en todo caso esa idea del Estado que se pone en movimiento, que se pone en marcha
frente a lo que puede ser la idea de una cuestión socialmente problematizada, que también, por supuesto, puede ser problematizada por los propios agentes del Estado, por las propias burocracias estatales. Por lo tanto, es importante, digamos, cuando uno pone en marcha alguna idea sobre lo que va a estudiar, tratar de entender un poco cómo es esa cuestión que le dio origen a esa política, a esa agencia, a eso que queremos saber cómo está funcionando. Y esas tomas de posiciones no son homogéneas, no son unívocas, no son permanentes, están todo el tiempo en un carácter que podríamos llamar negociado, conflictivo. Por lo tanto, digamos, tiene un aspecto dinámico, tiene un aspecto que hay que estar mirándolo todo el tiempo, que tiene niveles diferentes de autonomía. Cuando vemos, por ejemplo, un cambio de gobierno, a veces pareciera que todas las cosas van a cambiar y muchas veces cambian los discursos sobre las cosas, pero las acciones que el Estado desarrolla cambian a veces mucho menos porque no es fácil a veces por la propia inercia estatal de las agencias del Estado poder entender la naturaleza de esas modificaciones. ¿Y cómo podemos pensar o plantear en este marco, digamos, lo que podríamos llamar algunas ideas operativas sobre cómo estudiar las políticas del Estado? Y ahí echamos mano de un trabajo que es relativamente reciente, es de Ernesto Bojaslowski y Germán Soprano. Se los vamos a dejar para que lo puedan leer si les interesa un poco más de detalle. Y ellos plantean, digamos, a través de haber hecho un análisis de algo así como 60 años de investigación de las ciencias sociales argentinas sobre el problema del Estado, la idea de decir, bueno, ¿cómo podríamos traducir esta experiencia en un conjunto de recomendaciones operativas? Cuando decimos operativas, decimos que puedan ser operacionalizables como indicadores o guías para la observación de elementos que podríamos calificar como posibles de indagar en el marco de una investigación. Entonces, la primera idea que ellos comparten es no personalizar al Estado. ¿Qué quiere decir esto, no personalizar al Estado? Muchas veces cuando nosotros estudiamos algunos procesos históricos que implican, por ejemplo, el desarrollo de distintas intervenciones estatales, tendemos a decir, bueno, el Estado decidió, el Estado resolvió, algo así como que es muy típico de los análisis que toman al Estado desde afuera, ¿no? Que tratan por ahí de ver, por ejemplo, los conflictos entre las clases sociales como una manera de entender lo que el Estado hace o deja de hacer, y tienden a verlo como un actor, algo así como unívoco y autoconsciente, y cuando en realidad es algo así como un espacio polifónico en el cual se relacionan distintas voces, distintos grupos, donde entran en conflicto y en contradicción, donde hay una constante modificación de las propias relaciones de fuerza, donde hay reacomodamientos al interior del Estado, donde cambian las interlocuciones de los actores y las agencias estatales con otros actores y con otras esferas no estatales. Entonces, una primera idea que ellos comparten es decir, bueno, no personalizar al Estado, tratar de verlo en toda su complejidad, en toda su textura, con todas sus propias formas no coordinadas de trabajo muchas veces, que llaman la atención, pero que es en todo caso la manera en que se expresa lo que podríamos llamar la actividad humana propia de un conjunto de sujetos que desarrollan sus acciones en un marco institucional particular, como es la esfera del Estado. Entonces eso nos lleva, bueno, acá hay un error, a la segunda de las ideas operativas, que es la que llamamos personalizar al Estado. Es decir, muchas veces la historia de ciertas políticas o de ciertas agencias del Estado no puede vincularse de la participación de algunas personas que han sido consideradas claves. Para poner un ejemplo concreto, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es una institución nueva, que sí fue creada en el año 2000 por el gobierno del presidente de la Rúa, tuvo a partir del 2003 y hasta el 2015 aproximadamente unos 10 años
a cargo de una ministra, ¿no? Que bueno, es la gobernadora de la provincia, por supuesto. Por lo tanto, es muy difícil entender la lógica de intervención de ese ministerio sin entender, digamos, la figura clave que significó eh, un ministerio ocupado durante tanto tiempo por un ministro. Y así es como históricamente se pueden encontrar ejemplos similares. Entonces, a veces el Estado tiene que ver también con las personas que producen, que actualizan sus prácticas cotidianas, que entran en negociación con esas normas que regulan su actividad. Es decir, que es importante entender quiénes son, quiénes encarnan esas acciones que tienen que ver con lo estatal, políticos, funcionarios, agentes diversos, empleados, eh, y también con quienes se articulan su actividad, quiénes son sus interlocutores. Es la ciudadanía en general, son los consumidores, son los vecinos, son alumnos, son aportantes. Por ejemplo, la figura del aportante para entender la seguridad social contributiva en la Argentina es decisiva. Es una figura que ordena de una manera central cierta lógica de concepción y de funcionamiento de la seguridad social en nuestro país. Y en todo caso, desplazar el análisis dentro de una organización estatal que parece como única, trascendente, homogénea, y preguntarse quiénes son el Estado. ¿Quiénes son esos individuos, esos sujetos que se convirtieron en Estado y que logran que sus actividades tengan lo que podríamos llamar el efecto Estado? Es decir, que lo que hacen es finalmente lo que se supone que el Estado decidió hacer y que se nos manifiesta como una especie de solución o de producto o de objeto terminado, cuando en definitiva tiene que ver con un conjunto muy amplio de actividades y acciones que un conjunto de individuos desarrollan, insisto, en cierto campo de actuación particular como es la burocracia estatal. La tercera recomendación en esta línea es la idea que en realidad lo que llamamos Estado o política estatal es el resultado de múltiples presiones. La distinción, a veces tajante, entre Estado y sociedad civil, entre Estado y mercado, no es del todo pertinente. Muchas veces uno no podría decir que son efectivamente esferas continuas, pero en todo caso los intercambios y las interrelaciones entre lo que llamamos la esfera de lo público estatal y la esfera de lo privado o la esfera de lo no lucrativo es sumamente frágil, lábil, intercambiable, y hay un conjunto de tensiones además que se expresan en la actividad estatal que no se derivan de una estructura social clasista, es decir, que no responde a lo que podría ser esa matriz de enfrentamiento, podríamos llamar típico del análisis marxista entre el Estado, entre la clase obrera y la clase propietaria, sino que operan distintas lógicas sociales que hacen que en el Estado pasen cosas que no puedan comprenderse sin entender, por ejemplo, ciertos grupos profesionales, ciertos grupos corporativos, ciertas lógicas partidarias, ciertas inclinaciones religiosas, que tienen como interlocución a esas agencias estatales y que son las que indican en todo caso o que las que nos permiten comprender muchas veces por qué el Estado funciona de esa manera. Cierta idea de algo así como cooptación o colonización de la actividad estatal por actores del sector no estatal que tienden a expresar en todo caso esa idea que el Estado pocas veces o casi nunca está aislada y que ese contacto le brinda distintos elementos materiales y simbólicos que son las que permiten en definitiva entender y condicionar su ejecución. Entonces el Estado siempre es algo así como el resultado desafiado de lo que ocurre adentro y afuera. Por eso decimos que es una construcción de carácter histórico y que en todo caso entender ese contexto también forma parte de entender lo que efectivamente expresan esas políticas del Estado. Una cuarta idea es mirar en todo caso adentro del Estado, revalorizar la importancia de las relaciones y tensiones intraestatales de la acción estatal. Son poco atendidos en general los conflictos y los problemas al interior de la administración. Muchas veces ciertas políticas solamente tienen sentido si uno entiende
por ejemplo, la pelea o el conflicto entre grupos al interior de la burocracia. Hay un caso muy claro en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, entre lo que se llaman los centros de cuidado infantil, que están en un área de gobierno, y los jardines maternales, que están en otra área de gobierno, y que la dificultad de concentrar todo en una única área tiene que ver con, bueno, conflictos de orden, por ejemplo, sindical en ese caso, ¿no? Y de la responsabilidad que distintas burocracias han tenido históricamente sobre esos dos ámbitos de actuación. Entonces, suponer que todo lo que, es decir, que existen enfoques que podríamos llamar prescriptivos y normativos, que son típicos de los estudios de administración pública, es decir, que miran lo que serían los elementos normales y formales de la actividad burocrática, y que todo lo que se opone a esa concepción autónoma, autocentrada, regulada por normas impersonales, típicas de la definición, volviendo otra vez al tema weberiana de la burocracia, es decir, todo lo que se aparta de esa lógica es entendido como desviaciones, anormalidades, formas corruptas. Es decir, suspender el a priori de que el Estado encarna una especie de modernidad racional y normativa, que deriva en el problema de lo que llamamos habitualmente la racionalidad estatal, es decir, la idea de que el Estado encarna una especie de racionalidad superior, cuando en definitiva, para entender lo que el Estado hace, hay que entender en todo caso también las tensiones que están al interior de su propio aparato. Y la última de estas ideas es lo que podemos llamar descentrar al Estado. A veces hay que quitarle su lugar predominante en las explicaciones, dejar de verlo también desde las capitales y desde las cúspides del Ejecutivo, la oportunidad que nos brinda, por ejemplo, trabajar en el contexto de una provincia como Santa Cruz implica, por ejemplo, verlo desde lo que podría ser un lugar muy alejado de los centros de decisión nacional, y entender que eso también es Estado, que eso también es un Estado que tiene sus particularidades, lo que implica tratar de entender los distintos rostros del Estado, la multiplicidad y la diversidad de sus actividades. Y también a veces implica mostrar, en contraposición con lo que decíamos en la primera de estas filminas, todo lo que el Estado no pudo hacer, todo lo que el Estado o que las políticas estatales o que los funcionarios anunciaron y jamás pudieron cumplir. Por eso es importante a veces posarse en lo que podemos llamar los márgenes, las particularidades, es decir, todo aquello que pueda ser entendido como tratar de construir una consideración de lo que efectivamente llamamos Estado, que se aleja bastante de esas miradas que podríamos encontrar como desde arriba, desde la cúspide o inclusive desde afuera, y tratar de comprender a través de la investigación el conjunto de pequeñas decisiones, de pequeños fallos, de pequeñas cuestiones que parecen en principio como irrelevantes y muchas veces son factores explicativos muy sustanciales para entender lo que efectivamente queremos estudiar. Bueno, con esto cerramos una primera aproximación a esta discusión y esperemos que estos materiales sirvan sobre todo para poder darle un marco de reflexión a lo que puede ser la construcción de eso tan complejo que es un objeto de estudio basado en las políticas estatales.